Comenzó el juicio en Nueva York contra el hondureño Juan Orlando Hernández, el primer exmandatario de Centroamérica en enfrentarse a los estrados en Estados Unidos. Lo acusan de cargos por tráfico de drogas y uso de armas. En su acusación de 2022, la DEA afirmó que Hernández abusó de su cargo de presidente entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado. Estas fueron las palabras textuales. Lo señalan de participar en una red de corrupción para enviar cocaína a Estados Unidos durante casi 2 décadas, red en la que habría alianzas entre narcotraficantes, policías, militares y políticos de Honduras, incluido el mismo presidente en ese momento, según Estados Unidos. Rodrigo Sedano nos cuenta más en el siguiente reporte. De la tarima presidencial a juicio en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras en 2 periodos presidenciales entre 2014 y 2022. La suya fue una cuestionada reelección prohibida por la Constitución hondureña. Acusado de asociación con el cártel de Sinaloa para exportar cocaína a Estados Unidos, fue extraditado en abril de 2022 a pesar de negar los cargos. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Unamos nuestras voces, clamemos a Dios por justicia, porque sin ella no existe la paz genuina que necesitamos todos los seres humanos. En este mismo caso, 2 de sus antiguos aliados más estrechos ya han aceptado su culpabilidad por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos. Con esa declaración, el futuro de Hernández se antoja ligado a la prisión. Su familia denuncia acusaciones falsas y amenazas de muerte. Claro que temo por mi vida. Temo por lo que pueda sucederle a mis hijos. Temo por mi familia. Tengo miedo que algo pueda pasarle a mi esposo, quien hoy está en una prisión extranjera. Él está entre la indefensión y las amenazas a muerte de su familia. Si finalmente es declarado culpable, Hernández podría enfrentar entre 40 años y cadena perpetua en Estados Unidos. La Fiscalía hondureña estará también presente en el juicio para evaluar si se le abren a sí mismo otras causas en el país. ¿Será Juan Orlando Hernández el primer expresidente en ser condenado por narcotráfico en Estados Unidos? ¿O el caso está basado en mentiras de los narcotraficantes a los que Hernández persiguió cuando era presidente, como afirma el político encarcelado? Es el tema de nuestro debate de hoy. Discutiremos con 2 diputados. Uno de ellos es Nelson Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, el movimiento político que respaldó al expresidente Juan Orlando Hernández en sus 2 mandatos. Y también nos acompaña Sergio Castellanos, diputado por la bancada del Partido Libertad y Refundación, conocido como Libre, que está alineado con la actual presidenta de izquierda, Xiomara Castro. Los 2 congresistas se conectan con nosotros desde Tegucigalpa y a los 2 les doy la bienvenida a el debate de France 24. Antes de comenzar, invito a nuestra audiencia a que deje todos sus comentarios sobre qué opina de este caso. Nos encuentran en redes como @France24-ES y pueden comentar con el hashtag #eldebatef24. Si se pierden este capítulo, pueden verlo en YouTube o escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Nelson Márquez, le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Comencemos por dar un panorama a nuestra audiencia de en qué consiste el caso que está enfrentando Juan Orlando Hernández. Muchas gracias y a todo el equipo de France 24. Efectivamente, ahora mismo ha iniciado ya el proceso en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, quien durante el tiempo en que se desempeñó como presidente de la República, 8 años, en los que permanentemente trabajó en contra del narcotráfico, trabajó en contra del crimen organizado. Incluso hay estadísticas que respaldan ese trabajo que él realizó, como por ejemplo el hecho de que antes de que él fuera presidente, las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Tuvimos problemas de conexión con Nelson Márquez, intentaremos restablecer la señal. Ya la logramos restablecer. Nelson, discúlpenos los inconvenientes técnicos, tuvimos algunas fallas y su intervención se cortó. ¿Puede retomarla, por favor? Muy bien, mencionaba que durante el tiempo en el que el presidente Juan Orlando Hernández estuvo al frente de Honduras, se dieron temas que estadísticamente respaldan el hecho de que él efectivamente atacó el narcotráfico, atacó el crimen organizado. Por ejemplo, el hecho de que las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula
De nuevo tuvimos una falla, conectaremos entonces con Sergio Castellano. Sergio, bienvenido. ¿Y cómo explicarle a nuestra audiencia internacional este caso judicial que está enfrentando el expresidente de Honduras? Saludos, María Clara, un saludo a todos los televidentes en todo el mundo, especialmente en Francia, que están viendo este programa. Aquí lo sorprendente no es tanto el juicio contra Juan Orlando Hernández. Lo sorprendente es, y esto lo digo, lo reitero, para que los contribuyentes de Estados Unidos, incluso de algunos países europeos, se den cuenta de la doble moral a veces de sus gobiernos. ¿Por qué Estados Unidos dejó operar tanto tiempo a Juan Orlando Hernández, sabiendo que era un narcotraficante, que era un capo de la droga? ¿Por qué Estados Unidos puso y al hablar de Estados Unidos me refiero a los halcones de Washington, al Pentágono? ¿Por qué pusieron en primer lugar sus intereses geopolíticos y no la salud del pueblo norteamericano? Mire, es más, Juan Orlando Hernández se reelige en el 2017, violentando la Constitución de la República y llevando a cabo un gran fraude electoral. Juan Orlando Hernández nunca ganó una elección legalmente en Honduras. En el 2013, que se postula por primera vez, le hace fraude a un candidato dentro de su mismo partido y posteriormente en las elecciones del 2013. Lo mismo hace en el 2017 y es bendecido, por decirlo de esta forma, por la representante de negocios de Estados Unidos en Honduras, la teniente coronel Fulton, aun cuando sabían ellos que era un narcotraficante, número uno. Número dos, Juan Orlando Hernández nunca combatió el crimen organizado. Juan Orlando Hernández combatió la competencia, porque fue esta competencia, los carteles del crimen, del narcotráfico en Honduras, que lo llevan a la presidencia, como nos estamos informando, que ya lo sabíamos aquí en Honduras, en el juicio que se está ventilando en la Corte de Nueva York. Y no solo le financian la campaña, se prestan a todo el trabajo sucio que hace, ¿verdad?, para que Juan Orlando se convierta en presidente. Esto inicia incluso desde 2009, cuando le da un golpe de Estado al presidente José Manuel Zelaya Rosales, que es la confabulación de halcones de Washington, grupos de poder en Honduras y el narcotráfico. Esto lleva a que posteriormente llegue a la presidencia Porfirio Lobo Sosa, cuyo hijo está guardando cárcel en los Estados Unidos por narcotráfico, y posteriormente Juan Orlando Hernández. Entonces, en ningún momento Juan Orlando Hernández combatió el crimen, combatió la competencia. Otro elemento importante que hay que señalar aquí. Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, fue un narco, un capo, no un narco, un capo, ¿verdad?, diferente a otros capos. Él llevó a cabo el sueño que nunca tuvo el Chapo Guzmán o Pablo Escobar Gaviria de convertirse en presidente. Pero mire, no solo era capo del narcotráfico, sino también los niveles de corrupción en su gobierno o en los 12 años de gobierno del Partido Nacional ha sido los más grandes en la historia de Honduras. O sea que este capo era dos manos. Por un lado, saqueaba las arcas del Estado, condenando al pueblo hondureño a los peores índices de pobreza en toda su historia. Sí. Nosotros recibimos este país en el 2022 con un 75% de pobreza y un 56% de extrema pobreza. Y por otro lado, traficaba drogas. Mire, Sergio, lo voy a interrumpir para darle paso a Nelson. Nelson, Sergio está afirmando que el expresidente Juan Orlando Hernández, y esto lo cito, dijo, es un narcotraficante y capo de la droga, y lo comparó incluso con el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, diciendo que a diferencia de estos, Hernández sí cumplió el sueño de ser presidente. ¿Cuál es su respuesta? Como es evidente, hay dos escenarios en toda esta trama que se ha convertido en una novela directamente. El primero es el escenario jurídico que se está llevando a cabo en el Distrito Sur de Nueva York, en donde el expresidente Hernández está con su equipo de defensa trabajando justamente para poder demostrar su inocencia. Y el otro es el escenario político, que es el que estamos viendo justamente, en donde una oposición política que no ha sido capaz de gobernar bien sobre nuestro país se ampara entonces en lo que está sucediendo ahora mismo en Nueva York para tratar de opacar las cosas que no han logrado hacer en nuestro país, y es más, para tratar de perpetuarse en el poder y de desviar la atención de todas las violaciones que están cometiendo en nuestro país. Obviamente los números hablan mejor que las palabras,
y lo que nos dicen los números es que en el periodo de tiempo en el que Juan Orlando Hernández fue presidente, se aprobaron sendos decretos en contra de la criminalidad organizada. Tanto cuando Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2014, como cuando fue presidente de la República entre 2014 y 2018. A la par de toda esta situación jurídica, obviamente la oposición política comienza a meter temas que no tienen que ver con el caso, sino que más tienen que ver con la realidad política del país, en donde hay de permanente que cuando la izquierda radical pierde elecciones, entonces aparecen y dicen que en realidad no han perdido porque nunca aceptan los resultados, y eso es lo que van a seguir repitiendo siempre. Lo que nosotros vimos fue un Juan Orlando Hernández trabajando permanentemente, yendo al departamento por departamento en nuestro país, y vimos cómo la población más vulnerable de Honduras fue atendida durante el periodo en el que Juan Orlando Hernández fue presidente de la República. Ahora, él mismo ha tenido la gallardía, primero, que no salió huyendo como si hacen los delincuentes. El expresidente Hernández estaba en su casa, y a pesar de que él tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, porque se hizo público antes de su captura que estaba siendo pedido en extradición y los cargos por los cuales le acusaban, jamás huyó, esperó en su casa, y en su casa voluntariamente se entregó, se presentó en Nueva York, o lo llevaron hacia Nueva York extraditado desde nuestro país, y allá, aún teniendo la posibilidad de negociar con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, él dijo que no, que él iba a hacerse responsable y que iba a demostrar su inocencia junto con su equipo de abogados. Es más, en Estados Unidos es una práctica que quien es acusado en algún momento no va a declarar, no declara voluntariamente. Pero el expresidente Hernández, a través de su equipo de abogados, ha dicho que es tan inocente que él se va a parar en un estrado, va a declarar, se va a someter incluso a los interrogatorios que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pueda hacerle, porque lo que está claro, según lo que él ha mencionado y también su defensa ha dicho, es que él es inocente y que por eso se somete a cualquier interrogatorio que le pueda hacer en el estrado de la Fiscalía, y que en ningún momento lo van a agarrar en mentiras, porque claramente él tiene la convicción de los hechos y la convicción de las cosas que hizo por este país para convertir el narcotráfico. Volviendo al punto que usted plantea de un escenario jurídico y otro político, regresemos al jurídico, porque este no es un caso que haya sido armado por la oposición en Honduras, sino por las entidades de inteligencia y el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y bien, como usted dice, cuando Hernández era presidente del Congreso entre 2010 y 2014, respaldó, por ejemplo, la creación de una fuerza de policía militar para combatir a los narcotraficantes, y también apoyó una enmienda constitucional que permitía la extradición de ciudadanos hondureños. Fue esa misma cláusula con la que luego lo extraditaron. Explíquenos, por favor, Nelson, cómo se pasa entonces de Hernández como una figura de mano dura contra el narcotráfico en Honduras a ser señalado por el Departamento de Justicia estadounidense de recibir dinero de narcotraficantes, incluido el Chapo Guzmán, y de corromper policías y militares. Bueno, hay que mencionar que hasta hace muy poco el expresidente Hernández y su equipo de defensa habían argumentado públicamente que no habían tenido acceso a las pruebas que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York argumenta tener en su contra. Fue hasta hace muy poco realmente que tuvieron acceso, y cuando se lo entregaron en malas condiciones, porque para empezar es una información bastante grande, se habla de hasta 1 tera de información digital, y que esta información cuando se la entregaron venía con algunos virus que no le permitían a él tener acceso, por un lado. Por otro lado, la defensa del expresidente Hernández solicitó que se le entregara una computadora, porque obviamente al ser información digital se requería de aparatos electrónicos para poder revisar, lo mismo que hasta hace muy poco fueron entregados por una orden que dio el juez Kevin Castell. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quiénes son las personas que acusan o que testifican en contra de Juan Orlando Hernández? Son personas que han declarado públicamente que son delincuentes, son personas que públicamente han declarado que han asesinado a mucha gente, son personas que públicamente han declarado que ellos sí practicaron el narcotráfico desde nuestro país. Y además de ello, que están públicamente aceptando que están haciendo una negociación con la Fiscalía de los Estados Unidos para poder reducir sus condenas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que para poder reducir sus condenas, ellos tienen que acusar a alguien. Y para acusar a alguien, tiene que ser a alguien de alto nivel. ¿Y quién de más alto nivel que el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, para tratar ellos de bajar sus penas? Es más, se menciona ya de varios de estos casos en donde algunas de estas personas, por dar este tipo de testimonios, ya han reducido 5 y hasta 10
años de sus condenas. Es más, hemos visto casos, por ejemplo, de personas que, habiendo sido condenadas por narcotráfico en los Estados Unidos, por el hecho de haber confesado, incluso algunos de ellos que hace 5 o 6 años fueron extraditados por el mismo expresidente Hernández, ya ahora están en libertad. Entonces, estas personas son las que lo acusan. Lo que hoy se ha develado en el juicio en Nueva York es que no existe ni una sola prueba material de lo que estas personas están diciendo en contra del expresidente Hernández. Se habla de que tiene fotografías en público. En otras palabras, cuando llega el presidente Hernández, va a un estadio, miles de personas se toman fotografías con él y algunas de estas personas se tomaron fotografías también con él. Se habla, por ejemplo, de que en algún momento una de estas personas escribió en una página de papel el nombre de Juan Orlando Hernández, pero no existe ni una fotografía de Juan Orlando Hernández recibiendo dinero, no existe ni una comunicación vía telefónica, no existe ni un solo video, sino solamente el testimonio de personas que desafortunadamente hicieron las cosas mal en la vida y ahora están pagando condena en los Estados Unidos. Esa es la realidad de lo que está representando en este momento el juicio en Nueva York y lo que está enfrentando el expresidente Juan Orlando Hernández, que repito, en ningún momento, pudiendo haber huido, nunca huyó. Y pudiendo haber negociado, nunca negoció con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sino que dijo, voy a enfrentarme a esta situación. Y ahora mismo, pudiendo hacer uso de su derecho de no tener que testificar, decide que sí va a testificar, que se va a subir al estrado y que ahí mismo él va a poder demostrar con sus propias palabras que las acusaciones de las que está siendo en este momento sujeto no son reales. Usted plantea dos argumentos que son los mismos que plantea la defensa del expresidente Hernández. Primero, que los testimonios son de los narcotraficantes a los que Hernández persiguió siendo presidente. Y segundo, que no hay pruebas materiales en su contra y aún así decide presentarse ante la justicia estadounidense. Sergio, ¿cuál es su respuesta ante esto? Bueno, en primer lugar, pues no era con las monjitas de la caridad con que andaba Juan Orlando Hernández, ¿verdad? O sea que no son ellas las que van a ir a declarar. Van a ir a declarar contra él los compinches con los cuales era socio, número uno. Número dos, yo le quiero decir al señor Nelson Márquez que no está en Honduras, ¿va? En el país que su partido... Tuvimos problemas de nuevo de comunicación con el señor Sergio Castellanos. Mientras logramos retomar la señal con él, vamos a hacer un recuento de lo que estamos hablando. Estamos analizando el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con dos diputados, uno del partido que respaldó al exmandatario y dos del partido que apoya a la actual mandataria Xiomara Castro. Sergio, reconectamos la señal. Ahora sí continúe. En segundo lugar, le quiero recordar al señor Nelson Márquez que no está en Honduras, ¿va? El país donde su partido catalogaba. Volvimos a tener una caída de señal. Nelson, ¿qué le responde a Sergio? Bueno, claramente el llamado que usted nos hizo para hacer el análisis desde lo jurídico, en este momento pues sucede que hay personas que solamente lo pueden ver desde el ámbito político y es entonces cuando empiezan a hablar de manera exclusiva de otros partidos políticos, especialmente ahora que tenemos un partido político en el poder que es totalmente radical y que ataca permanentemente a la oposición. Ellos quieren hacer todos sus análisis solamente desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico no existen pruebas que digan realmente que el presidente Hernández ha estado vinculado en algún momento a grupos que tienen que ver con narcotráfico. Es más, las pruebas que sí existen y las relaciones que el expresidente Hernández estableció y en donde fue incluso premiado por el Comando Sur de los Estados Unidos, por la misma DEA, por la CIA, por diferentes instituciones que tienen que ver con seguridad en los Estados Unidos durante él prestó su servicio a nuestro país, dicen, y sí son pruebas reales, de que él estaba realizando un verdadero combate en contra del crimen, de la criminalidad organizada y del narcotráfico en nuestro país. Ha existido ya una referencia en diferentes países en donde la modalidad que ahora mismo el narcotráfico está utilizando es que cuando se sienten acorralados, como les ha sucedido cuando el presidente Hernández estuvo al frente de Honduras, entonces comienzan a crear toda una novela alrededor de acusar a quien los ha perseguido. Entonces es ilógico que si el expresidente Hernández hubiese estado envuelto en este tipo de situaciones, habría entonces aprobado las mismas leyes que condenan y que capturan a los narcotraficantes en nuestro país. Fue él quien creó, por ejemplo, o quien trabajó en una ley para poder quitarle los bienes a quienes se dedicaran al narcotráfico en nuestro país. Él mismo aprobó también que se realizaran extradiciones en nuestro país.
porque antes de que Juan Orlando Hernández fuera presidente, no habían extradiciones en nuestro país. Esos sí son reales, esas sí son pruebas de verdad. Lo otro, solamente repito, testimonios de algunas personas que han sido condenadas por narcotráfico, delincuentes confesos y ataques políticos de quienes sienten que atacando a Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional, ellos pueden crecer políticamente más allá de que por el país no estén haciendo nada bueno. Pero al respecto también desde lo jurídico hay documentos estadounidenses que señalan que el expresidente podría haber estado implicado en tráfico de drogas incluso desde el año 2000, mucho antes de que él fuera congresista, mucho antes de que él fuera presidente. ¿Qué responde ante esto, Nelson? No han sido presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ningún documento en donde aparezca la firma de Juan Orlando Hernández, ninguna transferencia bancaria en donde se pueda demostrar que recibió alguna cantidad de dinero producto del narcotráfico. No existe ninguna prueba material. Es más, se hablaba de que desde el 2002 había venido siendo investigado. Sin embargo, de 2002 a 2006, él fue secretario del Congreso Nacional con el aval de todos los organismos internacionales y las agencias de seguridad de los Estados Unidos. De 2006 a 2010, él estuvo siendo parte de la jefatura de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional. De 2010 a 2014 fue presidente del Congreso Nacional y del 14 al 22 fue presidente de la República, y durante todo este periodo de tiempo coordinó permanentemente actividades en contra del crimen organizado, justamente con agencias de los Estados Unidos que incluso le dieron sendos reconocimientos públicos al expresidente Hernández. Y ya vamos a profundizar en eso, pero antes quiero darle la bienvenida de regreso a Sergio. Discúlpenos por las fallas técnicas que hemos tenido con su conexión. Ahora sí, ¿qué responde frente a los dos puntos de que son testimonios de narcotraficantes y de que no hay pruebas materiales contra Hernández? Bueno, repito, Juan Orlando Hernández no andaba con las monjitas de la caridad, ¿verdad? Por eso no son las monjitas de la caridad las que van a declarar. Andaba con capos, con narcos, y son ellos los mejores testigos para dar fe de sus actos. En segundo lugar, decirle al señor Nelson Márquez que no está en Honduras, el país que es un partido, ¿verdad? Un partido declarado como una organización criminal por el juez Kevin Castell, ¿verdad? No es el país donde destruyó la institucionalidad del país, penetró un ministerio público, logró asaltar una Corte Suprema de Justicia comprando votos de diputados de ese Congreso para poder elegir a su medida, ¿verdad? Una corte, un ministerio público para que no lo persiguiera. El mandatario que anualmente gastaba un promedio de $40 millones al año para comprar medios de comunicación. El que jugaba con los gringos, ¿verdad? Porque por un lado el mitómano creía de que haciendo estos lobbies, como reuniéndose con el Comando Sur, los gringos no iban a darse cuenta de todas sus fechorías. Don Nelson Márquez es su mentor, Juan Orlando Hernández. Es su mentor, perdón, es uno de sus discípulos y tiene razón de defenderlo, ¿verdad? Además, este Partido Nacional, un partido de derecha, de corte fascista, cuyo presidente actual anda huyendo, acusado por delitos de corrupción, ¿verdad? Ellos le llaman persecución política, ahora tienen que enfrentar la justicia. Mire, la verdad es que la situación de Honduras no fue fácil durante 12 años, ¿verdad? Sí, pero le pido que nos concentremos en el caso de Hernández, sobre todo desde lo jurídico. Correcto, y hoy tienen que responder ante la justicia norteamericana, lamentablemente, y es una vergüenza para Honduras, ¿verdad? Ser conocida en el mundo por un caso como este, pero aquí no ha habido justicia, una justicia secuestrada. Ahora que vayan a demostrarle a juez Castell, una de las mejores cortes, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, si realmente el hombre es inocente, ¿verdad? Qué bueno que don Nelson lo defienda, porque todos los de su partido, todos aquellos que se vieron beneficiados por las canonías del poder, les pegó el síndrome de Pedro. Ahora niegan cualquier relación con Juan Orlando Hernández, incluso el jefe de su bancada diciendo de que no, que era Juan Orlando Hernández el que había delinquido, que su partido no tenía nada que ver. Existe toda la corrupción, sino sus vínculos con el crimen organizado. Y don Nelson Márquez era vecino, vive en el departamento que está a la par de Juan Orlando Hernández, conocía bien su fechoría. Que hoy no lo quiera aceptar, bueno, don Nelson, vaya a Estados Unidos, vaya a convencer al juez, porque no se ofreció a usted como testigo, porque no se puso a disposición de ellos, lo más seguro, porque lo pueden dejar allá, porque tampoco usted es una mansa palomita. Aquí tiene señalamientos cuando estuvo en el gobierno, y no son señalamientos, ¿verdad? Por buen comportamiento como funcionario, y usted lo sabe. Entonces, aquí no sigan con el argumento, no están en Honduras,
no es en Honduras donde están enjuiciando a Juan Orlando Hernández, vayan a defenderlo allá, ¿verdad? En 2, 3, 4 semanas. Aquí la pregunta que nos hacemos nosotros no es si lo van a declarar culpable o inocente. Aquí el pueblo hondureño está a la expectativa de todos aquellos que van a trascender, todos aquellos nombres que van a dar a conocer en el juicio. Ya hoy empezaron a salir como un ex jefe de la policía, como un exalcalde de uno de los municipios de la costa norte, como empresarios actuales, ¿verdad? Y yo le digo, con la justicia del juez Kevin Castell, no crean que la pueden comprar ni la pueden distorsionar, ¿verdad? Un tema jurídico, defiéndanlo jurídicamente. Lo que sí es claro, que su jefe, su patrón, su capo, como le dicen, no va a regresar a este país, por lo menos no caminando, eso se lo garantizo. Aquí habría que ver cuántas cadenas perpetuas le van a caer a Juan Orlando Hernández. Mire, en el 2019, Juan Orlando Hernández, un dictador que secuestró todas las instituciones del Estado, que estaba informado de todo, que incluso compró un programa que se llamaba Pegasus, creo, para poder tener escuchas telefónicas de incluso a los de su mismo partido y no digamos de la oposición. En el 2019 fue acusado y está pagando cadena perpetua a su hermano Tony Hernández. Y aquí se lo dijimos. No están acusando a Tony Hernández, están acusando a Juan Orlando Hernández, porque Tony Hernández era el capataz, el hermano de Juan Orlando Hernández, era el lugarteniente de las operaciones del narco en Honduras. Pero ellos lo defendieron, Juan Orlando Hernández lo defendió, y ahí están las consecuencias. No son argumentos políticos, son argumentos jurídicos los que tienen que ventilar para defender a Juan Orlando Hernández en la Corte de Nueva York. Y se lo digo, la batalla desde hoy que inició el juicio la tiene perdida. Nelson, ya pronto le voy a dar el derecho a réplica frente a las acusaciones que le está haciendo directamente y personalmente Sergio, pero antes quiero preguntarle a Sergio, ¿cómo entiende usted el papel de Estados Unidos, que por un lado fue un aliado cercano de Juan Orlando Hernández durante sus 2 periodos, especialmente durante el primero, y ahora lo está acusando? Mire, Estados Unidos tiene doble moral. Tenemos casos evidentes en América Latina. Tenemos el caso de Noriega, de Manuel Noriega en Panamá. Primero fue aliado incondicional de los Estados Unidos y en 1989 lo fueron a sacar, lo metieron a una cárcel en Estados Unidos y después lo extraditaron a Francia y murió en Panamá. Para Estados Unidos, y esto que lo sepa el contribuyente estadounidense, primero son sus intereses geopolíticos y después la salud de su pueblo. Ellos sabían que Juan Orlando Hernández era narcotraficante. Lo sabían desde antes que su hermano fuera condenado. Lo sabían que desde el 2004 estaba vinculado a actividades del narcotráfico. Sabían que todo su accionar en Honduras era para deshacerse de la competencia. Y aún así, no solo lo apoyaron, sino que le respaldaron esa reelección ilegal. Fue el pueblo hondureño que se unió y al unísono salió a las urnas en el 2021 y lo sacaron del poder. Después de una larga lucha que nos costó muertos, que nos costaron compañeros asesinados, compatriotas que cayeron en las calles, compatriotas que tuvieron que irse del país, compatriotas encarcelados, compatriotas asesinados, hasta que logramos la batalla, porque nadie va a parar a un pueblo, nadie va a parar a un pueblo. Y muchos de ellos, que hoy todavía, porque ahí ese narcoestado que construyó Juan Orlando Hernández todavía ahí está presente, está en la Corte, está en el Ministerio Público. Y los Estados Unidos, esa doble moral para ellos, es más importante sus intereses geopolíticos que los intereses del pueblo hondureño, de los intereses, la salud del pueblo norteamericano. Para ellos lo que quieren es seguir controlando este país. Y usted, sí. Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo es posible que sabiendo, y lo tienen en grabaciones, Juan Orlando se burlaba de ellos, les decía, hasta por la nariz se les voy a meter la droga, ahora lo dijo uno de los testigos, y lo sabían los Estados Unidos, y no les importaba, sí, no les importó nunca, que esas 500 toneladas de cocaína, mal contadas, 500,000 kilos de cocaína, que mataron a más de 20,000 norteamericanos por sobredosis, siguieran transitando hacia el país del norte, a cambio de tener en Honduras un tipo incondicional, un tipo que jugó su juego geopolítico en el mundo. Recuerde que
Sergio, lo voy a interrumpir aquí, porque quiero también darle la palabra a Nelson. Nelson, 3 puntos. Lo primero, su respuesta al señalamiento directo que le está haciendo el diputado Sergio Castellanos. Lo segundo, ¿hay un narcoestado en Honduras o lo hubo durante los 2 mandatos de Hernández? Y tercero, ¿qué opina de la posición de Estados Unidos? Bueno, primero yo creo que el mundo ya puede ver con qué tenemos que lidiar en nuestro país, en el sentido de que es bastante fácil para el gobierno, en este caso representado por don Sergio Castellanos, el comenzar a señalar y a amenazar, incluso de intentar callar a la oposición política a través de declaraciones como las que acaba de dar. Ellos están haciendo esto permanentemente, a diario. Si un periodista en nuestro país intenta decir que el gobierno está haciendo algo malo, entonces justamente le dicen también que es narcotraficante, que es ladrón, que es corrupto y que mejor se calle. Si lo hace la iglesia evangélica, entonces vienen y al pastor que lo diga le dicen exactamente lo mismo. Si lo hace la iglesia católica, lo hacen también con los curas en nuestro pueblo, en nuestro país, y lo están haciendo de esa manera desde el gobierno. Si lo hace la embajada de los Estados Unidos, entonces también salen los voceros del Partido Libertad y Refundación, que ahora es gobierno, a atacarles de esta manera, y con eso ellos tienen como técnica para intentar callar a cualquier persona que diga algo que pueda estar en contra o que pueda afectar los intereses políticos que ellos tienen en nuestro país. Entonces ya estamos desafortunadamente como pueblo hondureño acostumbrados a ver este tipo de comportamiento que es totalmente incorrecto, porque justamente nos invitaron a este tipo de escenarios para poder debatir una situación que va a ser trascendental para nuestro país. Por otro lado, vea, hay serios problemas en Centroamérica, hay serios problemas en Latinoamérica que tienen que ver con crimen organizado y narcotráfico. Eso no es desconocido para absolutamente nadie. Pensar que este tipo de trabajo que se hace en contra de la delincuencia organizada va a ser un trabajo fácil, yo creo que sería incorrecto. En nuestro país crecieron por muchos años estas redes. Es más, si nosotros vemos las trazas que se presentaron de avionetas que salían desde Sudamérica y que en nuestro país transbordaban, especialmente entre 2006 y 2011, fueron bastante grandes. Comenzaron a disminuir justamente esas trazas de avionetas que caían en nuestro país hasta ser casi totalmente nulas alrededor del 2016, que es justamente cuando Juan Orlando Hernández estaba al frente de la presidencia de la República. Entonces, esos son datos estadísticos también que nos permiten develar el hecho de que hubo una guerra real en contra del narcotráfico. Ahora hemos visto, por ejemplo, declaraciones oficiales del gobierno que dicen que ya en nuestro país, en los últimos 2 años, no solamente pasa la droga, sino que también se produce droga, al punto que algunos buenos oficiales que existen en nuestro país y buena policía que aún existe en nuestro país ha llegado al punto que ha llegado a ver justamente lo que tenemos en pantalla. En los últimos 2 años se han encontrado sendas siembras de cocaína en nuestro país, algo que no se veía antes. Entonces, ¿qué sucedió en los últimos 2 años? ¿Cuáles fueron las puertas que se abrieron realmente para que este tipo de cosas ahora comiencen a suceder? Esas cosas son las que tenemos que unirnos todos los hondureños para tratar de combatirlas. Y ahora mismo esta guerra que está teniendo el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, en donde, si Dios lo permite, y le permite también los Estados Unidos, porque hay pruebas a las que no le permiten en este momento al expresidente Hernández y que son exculpatorias, no le permiten que puedan ser utilizadas en juicio. Eso también es un problema. ¿Por qué? Sí. Porque al haber sido él un alto funcionario, participó de operaciones, participó de algunas reuniones que en su condición de confidencialidad en los Estados Unidos no permite su uso en los juzgados, pero entonces también contraviene un derecho humano que tiene todo acusado, que es de hacer uso de todos los recursos a disposición para poder defenderse y poder demostrar su inocencia. En ese sentido, esperamos que en los próximos días el expresidente Hernández, después de escuchar a la parte acusatoria, que es el proceso que compete en los Estados Unidos a este tipo de juicios, pueda entonces tener también la oportunidad de demostrar, de testificar y de llamar testigos que le permita tener mejores condiciones para poder defenderse. Obviamente, diputado Márquez, repito, lo interrumpo para acercarnos muy brevemente a nuestra conclusión. Entonces, según su visión, la red de corrupción y de narcotráfico de la que habla el Departamento de Justicia de Estados Unidos no existe en Honduras. Hernández no estuvo liderándola, y lo que sí pasó con el narcotráfico fue que se disparó desde el 2022 cuando asumió Xiomara Castro. Muy brevemente. Perdón, yo creo que sí existe una criminalidad organizada que no la dirigió el expresidente Hernández. Eso sí, lo creo fielmente. ¿Por qué? Porque yo vi a un Juan Orlando Hernández trabajando.
Lo que yo vi fue un Juan Orlando Hernández acercándose a los pueblos, ayudándole a la gente. Jamás lo vi acercarse siquiera a cometer un delito, nunca lo vi motivando a alguien más a que cometiera un delito. Ahora, si alguien tiene las pruebas, entonces debería estar en Nueva York para poder presentarlas allá. Lo que pasa es que como esto es bien fácil mezclarlo con lo político, un político irreverente, un político irresponsable por sobre todo, entonces se atreverá a decir lo que ni siquiera los juzgados en los Estados Unidos se han atrevido a decir en este momento, porque los juzgados no han declarado culpable en este momento absolutamente en ningún momento al expresidente Hernández. Justamente por eso hay un juicio, pero cuando se es político irresponsable, entonces se llega a hacer conclusiones. Es más, solamente quiero cerrar con esto, si me da un segundo. En este momento ya los primeros testimonios involucran a más políticos en nuestro país, y ahí es donde yo quiero ver también a quienes en este momento no gobiernan, si van a estar también en la disposición de que cuando estas mismas personas que han acusado a Juan Orlando Hernández mencionan a otros nombres, así como han mencionado incluso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien defiende el gobierno de Honduras a capa y espada, a ver si tienen la misma credibilidad para ellos. Sergio Castellanos, muy brevemente, ¿había o no esta red de corrupción que implicaba políticos? Tenemos 40 segundos. Es que aquí realmente a mí no me va a convencer de don Nelson Márquez, ¿verdad? Las pruebas ya están presentándolas en Nueva York. Él no solo convirtieron a este país en un tránsito de droga, sino que incluso nos hicieron productores de droga, ¿verdad? Y usted puede revisar las estadísticas de este gobierno en materia de seguridad, en combate al crimen organizado, al narcotráfico. Solo en 2 años la presidenta, a través de sus Fuerzas Armadas, han destruido más de 13 millones de plantaciones de coca. Eso fue el legado que dejó el Partido Nacional. Yo le vuelvo a repetir, don Nelson Márquez, ¿verdad? No solo fue Juan Orlando Hernández, ahí está el director de la Policía Nacional, otros altos funcionarios que fueron cómplices de su jefe, de su patrón, en esta actividad narcodelictiva. Yo le digo, esperamos que el día de mañana don Nelson Márquez no salga diciendo ahí, llorando, ¿verdad? Cuando le toque a usted también enfrentar la justicia. Porque hoy no estamos como antes. Hoy el actual Ministerio Público ha enviado fiscales a ese juicio. Sergio. Para aquellos que sean mencionados, también hacerle requerimientos fiscales. Mire, Sergio Castellanos, lo interrumpo porque lastimosamente nos quedamos sin tiempo en este debate. Gracias por acompañarnos a usted y a Nelson Márquez y por supuesto también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan en France 24, que tenemos más información en segundos.